Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, Enfoque Cimarrón. Este es un espacio de reflexión, análisis, algo de información, diálogo sobre temas de actualidad. Saludo a los compañeros de la mesa, Roberto Fuentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Natanael Ramírez. Hola, Carlos. Y Héctor Macías. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para el funcionamiento de la democracia, los partidos políticos. Vamos a ver lo que tiene preparado el equipo de producción para introducirnos en el tema. Adelante. En México, la participación ciudadana se ha visto afectada por diversos factores. El menor registro de participación ciudadana fue en 1988, con un 50.9%, donde Salinas de Gortari fue elegido presidente. La confianza en partidos políticos se ha ido deteriorando en los últimos 20 años, debido a que la población mexicana cada vez se siente menos representada por dichos partidos. En pasadas elecciones federales para presidente de la República Mexicana, en Baja California se han registrado los siguientes porcentajes de participación. En 1994, 79.19%. En 2000, 57.55%. En 2006, 49.97%. En 2012, 53.77%. En 2018, 52.60%. 2018 siendo el segundo mayor porcentaje de participación ciudadana a nivel nacional, con un 63.42%. El primero fue en 1994 con 77%. El financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos y la percepción del mal uso de los mismos ha generado desprestigio y descontento. Muy bien, abrimos la mesa. ¿Es caro mantener el sistema de partidos políticos en México? Bien, me gustaría iniciar dando ciertos datos sobre el financiamiento que se da a los partidos políticos. En 2018, un año donde hubo una elección federal, los partidos políticos recibieron, sumando recursos federales y estatales, 12.752 millones de pesos. Eso equivale, para ponerlo en proporción, a casi 3 veces el presupuesto de nuestra universidad en 2019. ¿Qué significa esto en comparación al resto del mundo, ¿no? Si comparamos el costo por voto, México equivale a alrededor de $25 americanos. En Estados Unidos, un país mucho más grande en términos poblacionales, en 2015, cuando 2016 sus elecciones, fue de $11.7 por votante. Francia, 1.9. Rusia, digamos que no es muy democrática, $0.44 por votante. ¿Es caro o barato? Dependerá cuál sea el objetivo de los partidos políticos. Lo que sí es cierto es que el 17.8% de los mexicanos dice que confían poco o nada en los partidos políticos. Ante ese nivel de desconfianza a esta institución, cualquier presupuesto, cualquier dinero que se destine a este fin, pues para los ciudadanos va a ser excesivo. ¿Esos son votantes nominales o votantes votos efectivos? Votantes nominales. Nominales. Vamos a continuar con esta primera ronda de argumentos, Natanael. Mira, yo pienso que medir el tema de si es caro o no el financiamiento de los partidos políticos en temas monetarios es complicado, ¿no? Porque yo creo que eso va a depender de qué es lo que están ofreciendo los partidos políticos a la sociedad. Digamos, en el año 2018, por ejemplo, que es el año donde se da una elección federal, donde pueden tener el mayor cantidad de presupuesto, para los partidos políticos del presupuesto federal fue de 6.788 millones de pesos. Digamos que si la sociedad a cambio recibe unas campañas o propuestas políticas que pueden convertirse en realidad y mejorar el bienestar de la población, pues eso puede ser no caro, ¿no? Si a cambio lo que recibe es una campaña política deficiente o de bajos argumentos y de más descalificaciones y que no se traduce al final de cuentas en algo positivo, que pueda reflejar algo positivo para la sociedad, entonces pues la sociedad lo va a percibir como caro, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que ha ocurrido. Ha habido un desgaste natural de los partidos políticos
donde la gente no tiene confianza porque creo que se alejaron los propios partidos de la sociedad, y eso es lo que puede percibirse como caros ante los ojos de la sociedad. Vamos a volver sobre este tema, pero dirías entonces que ante esta baja legitimidad de los partidos, ¿es posible una reforma de los partidos que les permita volver a ocupar un papel más importante? Pues yo no sé si tiene que ser reforma, yo creo que tiene que ser una reflexión al interior de los propios partidos políticos y ver cómo innovan más en sus procesos y dan el producto que está esperando la sociedad, un producto a lo mejor más atractivo y sobre todo más creíble, ¿no? Porque lo que ha pasado, parte de ese desgaste es porque los partidos ofrecen una serie de promesas a través de sus candidatos y una vez que están ya en el poder, pues todas esas promesas no se cumplen, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que la sociedad desconfíe o ya no tenga credibilidad los partidos ante la sociedad. Exacto. Héctor, ¿qué opinas del tema? Bueno, estoy de acuerdo en que existe un gran descrédito, o al menos yo diría un gran escepticismo de la ciudadanía en general hacia la política y particularmente hacia los partidos, porque, como bien se apunta, creo que ha sido más la deuda que tienen con la ciudadanía como instituciones que representan, o se supone deben de representar a la ciudadanía. Hablar de 4.900 millones de pesos para 2019 como financiamiento ordinario en año no electoral, pues pudiera sonar un poco alto con los resultados que se obtienen. Y yo creo que principalmente los partidos son medidos por sus resultados cuando se convierten en gobierno, cuando llegan al poder. No hay que olvidar que durante muchos años tuvimos un poder legislativo totalmente paralizado, muchas iniciativas no transcurrían, ¿sí? Y cuando se han logrado acuerdos en el legislativo, por ejemplo, pues parece que los resultados no tampoco son los óptimos, ¿sí? Y los resultados de las encuestas pues lo indican claramente, ¿no? Entre las instituciones de más baja credibilidad y aceptación están precisamente los partidos políticos. Una pregunta para los tres. ¿Están de acuerdo entonces con una reducción del presupuesto público para los partidos? En estos momentos hay una propuesta en el Congreso que ha hecho Morena de reducir al 50% el financiamiento público a los partidos. Yo quisiera retomar, yo creo que aquí sería importante tomar cuál es la premisa bajo la cual se ha financiado a los partidos políticos, para ver si los resultados han sido o no los esperados, porque lo que hemos estado observando es año con año un incremento a su financiamiento de más de 150% en los últimos 20 años. Entonces, ¿cuál es la premisa bajo la cual se les da financiamiento? Bueno, primero, para que la democracia pueda consolidarse, ¿sí? Que no esté en riesgo de una interferencia de financiamiento privado que pueda desvirtuar, ¿sí?, el papel que los partidos deben de tener. Entonces, si esa es la premisa de salvaguardar, vamos a decirlo de esta forma, la democracia, ¿hasta qué punto hemos avanzado, ¿sí?, en la democracia? Porque pareciera que también cuando trasladamos el tema de los partidos a las elecciones, sigue habiendo una gran insatisfacción de la ciudadanía, con los resultados, con los procesos mismos, con todo lo que sucede alrededor. Entonces, bien valdría la pena revisar, en principio, ¿en qué se gastan esos 4.900 millones de pesos? ¿Para qué se invierte? Están los rubros establecidos, pero fiscalizar muy bien, ¿sí?, si ese dinero está siendo invertido para lo que se ha señalado. ¿Tú dirías que antes de posicionarte sobre esa propuesta habría que hacer este análisis? Primero. De entrada, pues puede ser muy atractivo decir, disminuir el financiamiento, puede ser muy tentador decir, sí, claro que sí, pero habría que hacer un análisis más a fondo. Yo creo que yo sé que desde el punto de vista social puede ser algo muy atractivo, porque popular inclusive, porque puede ser lo que la sociedad puede estar demandando, pero no hay que olvidar que eso tiene su cierto nivel de riesgo, ¿no? Porque los partidos políticos al final de cuentas ocupan recursos para operar y para organizarse y para participar en los procesos electorales. Si eso no viene por la vía del financiamiento público, se va a tener que resolver por otras fuentes, y ahí es donde creo que hay riesgos.
yo creo que se debe revisar y ver qué tan eficientes están siendo los partidos con el uso de esos recursos, pero yo creo que pensar en un recorte, por ejemplo, que el que propone Morena del 50% es muy drástico, ¿no? Y puede dejar fuera de competencia a varios de ellos, o inclusive tener que ellos buscar alternativas que quizás no son las más idóneas. Vamos a volver, falta la opinión de Roberto, pero se nos terminó el tiempo en este bloque y vamos a ver qué piensa la comunidad sobre los partidos políticos. Adelante con la cápsula. Pues yo diría que un 7. Nula. Sí. Yo diría que un 50%. Opino que es una mafia, como dicen, que nada más se dedican a llegar al trono para robar, que no hacen nada por el país, nada bueno. Un 40-30 podría decir. No, la verdad no. Me gusta Morena. Morena, pero eres parte así como de... Oh, no, para nada. ¿No te gustaría participar en Morena? Sí. No pertenezco a ningún partido político, siempre voto por el PAN, Partido de Acción Nacional. Me gustaría trabajar con él, sí, claro que sí. No he estado afiliada y no se ha dado la oportunidad, pues trabajo, nunca estoy en mi casa y no me interesaría. Creo que participar sería como estar de acuerdo en todas las tranzas que hacen y pues no. No, pero normalmente por el que más he llegado a votar es por candidatos del Partido de Acción Nacional o el PAN. Por ambos. Por un partido. Voto por la persona. Por el partido, al final. Depende de la ocasión, pero normalmente sí es por persona. Estamos de regreso, esto es Enfoque Cimarrón. El programa de hoy lo dedicamos a analizar la realidad de los partidos políticos. Hay que decir que América Latina, la democracia en América Latina, vive su momento más difícil de las últimas 2 décadas. Por primera vez, los resultados de la encuesta de Latinobarómetro dan que menos de la mitad, un 48% de los latinoamericanos, dice apoyar la democracia. Esos números son un poco más bajos incluso en México. El 38% de los mexicanos declara apoyar la democracia. Y dentro del apartado de confianza en las instituciones, en América Latina, está primero la confianza en la Iglesia con un 63%, luego siguen las Fuerzas Armadas con un 44%, la Policía con un 35%, luego viene el Gobierno y el Congreso, ya con un 22 y un 21%, y al fondo de confianza en las instituciones y actores políticos, los partidos. Apenas el 13% de los latinoamericanos, o sea, casi 1 de cada 10, dice confiar en los partidos políticos. Pero volvamos a México. Quedaba por oír la respuesta de Roberto respecto a esta propuesta de Morena de reducir al 50% el financiamiento de los partidos políticos. Muy bien, me gustaría retomar el punto argumentando justamente lo que acabas de comentar. La desconfianza en la democracia no es propio exclusivamente de México, sino a nivel global. Lo que a mí me resulta paradójico es que, yo entiendo este descrédito de la democracia a partir de las promesas que se hicieron, a partir de la transición democrática de los países, donde iba a haber mayor transparencia, menor corrupción, mayor desarrollo político y social de las sociedades que decidieran transitar hacia los procesos democráticos. Y no resultó, o por lo menos se quedó corto de lo que se prometió. Se vendió como un producto milagro, donde la sociedad no tenía nada que hacer más que votar, y automáticamente todos sus problemas se iban a resolver sin ninguna responsabilidad de la sociedad. Lo que a mí me resulta paradójico es que ante este descrédito de la democracia, las sociedades están buscando las soluciones en personajes carismáticos que prometen, del mismo modo, soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces creo que en este momento, a través de debilitar los partidos políticos mediante la falta de financiamiento, podría entonces incentivar a que las elecciones vayan más hacia el personaje, hacia el individuo, hacia el carismático, en lugar de instituciones que representan ideas o comunidades. En ese sentido, considero que la falta de financiamiento de los partidos correríamos ese riesgo.
¿Que hay excesos? Por supuesto. Nadie niega que los partidos se exceden. Pero, por lo menos si el Estado los financia, hay forma de darle seguimiento a ese recurso. Hay que fortalecer esas instituciones, ¿no? que los auditen. ¿Cómo llevamos el tema de la desconfianza a nivel nacional? En México, la institución a la que el individuo tiene más confianza es la familia. Alrededor del 80%, ¿no? 4 de cada 5 mexicanos confían sobre cualquier otra cosa en la familia. Después están las universidades públicas, en segundo lugar con 75%. Y en el fondo, efectivamente, los partidos políticos, con 17%, inclusive por debajo de los diputados, que tienen el 21%. Entonces, efectivamente, estamos Pero a pesar de esa crisis de confianza, dirías de ser prudentes con el tema de, sin más, recortar el presupuesto a los partidos políticos, porque eso podría en realidad agravar la situación. Eso un poco sería... Claro, sí. Tendríamos que ser mucho más analíticos sobre qué tipo de... cómo auditar el recurso. Eso creo que es relevante. Eso es muy importante. Pero también has dicho algo que quiero acá compartir con los compañeros de mesa. Él decía... estamos eligiendo líderes ante la crisis de los partidos. Hay como una conexión entre líderes más populistas y los electores. Bueno, yo quiero retomar 2 cosas de lo que mencionaba Roberto, ¿no? Uno, en principio, señalaba él que se le vendió a la sociedad la democracia como la posibilidad de ir a votar y ya olvidarse y que las cosas se iban a resolver en automático. Yo no coincido tanto en ese punto, ¿no? Yo creo que la democracia, el consolidar una democracia va más allá de poder ejercer el voto de manera libre. La democracia va también allá de construir sociedades que sepan exigir a sus gobernantes lo que prometen. Y en esa parte creo que nos hemos tardado como sociedad. No somos sociedades lo suficientemente maduras que sepa exigir a sus gobernantes, y en caso de que no suceda, pues que haya un resultado al respecto, ¿no? Poco a poco hemos ido avanzando y lo hemos ido traduciendo o efectuando ese costo de no cumplir a través del voto, ¿no? Y eso precisamente, ese descrédito de los partidos políticos, de la pérdida de confianza, es, creo yo, lo que ha hecho que cada vez la sociedad, al momento de votar, ya no elige en función de la marca del personaje, o al menos no en el porcentaje que se tenía en años previos. Creo que actualmente un porcentaje alto se elige en función de la persona, de lo que te inspira, la confianza que te puede inspirar, de si está tocando los temas que la sociedad espera que se planteen en la política o en la campaña, y ya no tanto en la ideología, si es un partido de derecha, si es un partido de izquierda, si es un partido de centro, derecha, en fin, es más el personaje si está acercándose a lo que la sociedad en ese momento le está afectando y que cree que puede ser la alternativa para que resolver el problema. ¿Cuál sería para ti un valor que tendría que tener esa clase política? O sea, ¿cuál es la virtud que te parece fundamental? Ahora, tampoco yo eso es que lo vea del todo malo, ¿no? O sea, el hecho de que votemos también un porcentaje por el personaje, ¿no? Habrá personas que están muy casados tal vez con la parte ideológica, pero habrá un porcentaje de la sociedad no necesariamente responde a eso, sino responde a si de las distintas opciones que tiene enfrente, cuál le puede inspirar la mayor confianza, quién le está proponiendo la mejor alternativa y la mejor propuesta de programa para ejercerlo una vez estando en el poder, que pueda resolver sus problemas y, segundo punto, que sea creíble. El riesgo con ese tipo de personajes es que no solamente inspiran a la sociedad a partir de sentimientos positivos, claro, confianza, unidad, sino pueden coadyuvar grupos a partir de un individuo que incentiva el miedo, no sé, ¿el miedo a quién? Pues al otro, ¿no? Pueden ser los migrantes, pueden ser las mujeres, pueden ser grupos minoritarios, ¿no? Ese es el riesgo que se corre con ese tipo de líderes, ¿no? Pero creo que has dicho algo muy importante. A ver, Héctor, ¿qué piensas? Que por un lado está el papel de la ciudadanía, es decir, respecto a una posible reforma y mejora de los partidos políticos, y también de una clase política que tiene que hacer un mea culpa y también reformarse a sí misma, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está esperando la gente? Yo creo que tienen que tener una capacidad de respuesta, ¿no? Ante ese descrédito que se ha acumulado ya por los años, y tener alternativas pues más creativas, inclusive más incluyentes, ¿no? Métodos más incluyentes donde ciudadanos comunes puedan serle atractivo participar, por ejemplo, en un proceso de un partido político para poder aspirar a algún cargo de elección popular, ¿no? Héctor.
Sí, pienso yo que gran parte de ese descrédito que tienen los partidos políticos tiene que ver con la forma en la que han actuado a lo largo de los años. O sea, no es una desconfianza gratuita del ciudadano. Yo creo que en principio lo que existe, vamos a hablar en el caso de México, hay una crisis de representación. El ciudadano no se ve representado en los partidos políticos. Y por eso cuando hay un líder carismático, se tiende a centrar en el líder, la posibilidad, pero no podemos desligarlo de todo un aparato partidista, ¿no? Que lo está apoyando, que lo está impulsando. Una sola persona no va a transformar a un sistema político, cuando la demanda de la ciudadanía es que haya una transformación de las formas de hacer política. Y esa transformación pasa por muchas cosas. ¿Por qué causa tanta indignación el hecho de que cada año se incremente exponencialmente el presupuesto de los partidos en nuestro país? Por lo que ya se comentó, porque no hay resultados, lo que la ciudadanía espera, no hay eficiencia y eficacia en el gasto, en el uso de estos recursos. Por eso digo, a lo mejor el problema no es de los montos, sino en cómo se utilizan y los resultados que se han obtenido. Yo no sé si a estas alturas podríamos pensar en que estos reclamos y exigencias de la sociedad pueda llevar a los partidos a inventar o a proponer nuevas formas de hacer política. Por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo. A mí me parece sumamente preocupante que cuando hay una campaña electoral se derroche mucho dinero en la campaña. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, para empezar, pues sería un ejemplo, que parte del presupuesto que se les asigna a los partidos para la campaña estuvieron obligados por ley a ejercerlo en inversión en obra pública, para ir demostrando desde la campaña cómo se ejerce el recurso, y no hacer un dispendio tapizando por toda la ciudad y por todo el país de fotografías, de propaganda, solamente incitando al voto, pero sin demostrar realmente que hay un cambio en el fondo. Ese sería quizá algo muy iluso, pero otra posibilidad está lo que propuso Kumamoto en Jalisco, ¿no? La iniciativa Sin voto no hay dinero. Eso es una propuesta muy interesante que estás haciendo, que es los partidos menos como una maquinaria de búsqueda del voto o de los cargos públicos y más una organización que se ligue, que se vincule a las políticas públicas. Que gestione, una organización gestora. Dejen de hacer partidos políticos, porque el partido político nace con el objetivo central de obtener el poder. Si va a hacer obra pública, si va a pintar paredes, pues puede ser una ONG o puede ser una organización de la sociedad civil. Deja de ser partido político. Sí, pero si estamos hablando de que hay una crisis de representación de los partidos, esa es su naturaleza. Los partidos representan a la ciudadanía, las aspiraciones de los grupos, los proyectos de sociedad, a través de distintas propuestas y posiciones. Si la gente no se ve representada en esas organizaciones, entonces hay algo ahí de fondo muy fuerte que está cuestionando todo el status quo del sistema político. Entonces, en este momento yo creo que es claro que en todas las sociedades, en términos generales y particularmente en México, tenemos una grave crisis de representación política. La gente no se siente identificada y creo que el dato más contundente de ello es el menos del 20% de aprobación que tienen los partidos políticos. Creo que es contundente esa cifra, nos habla precisamente de esa crisis de representación. Pero, a ver, yo no sé si el desencanto de la población con el tema de los partidos políticos creo que se explica por dos vías. La más fuerte creo que es cuando la sociedad vota por una opción, digamos, de cierto color y toma la decisión bajo ciertas promesas de campaña que se sostuvieron a lo largo de la campaña electoral, y una vez que esa opción está en el poder, no cumple o no tiene el impacto esperado. Entonces el desencanto es con el partido ya en el ejercicio del poder, porque no cumplieron lo que le prometieron al ciudadano común. Yo creo que esa es la principal causa del desencanto, y a veces porque se hacen promesas que de entrada son incumplibles. Esa es por una parte. Y la otra, quizás sí hay cierto desencanto con la forma o el tipo de campaña que se pueden realizar, que son muy tradicionales y la sociedad ya evolucionó. Por ejemplo, todo eso que mencionaba Héctor, ¿no? De llenar de papeles la ciudad, creo que en eso ya no tiene tanto impacto.
impacto, ¿no? Lo que espera la gente a lo mejor son otras formas más creativas, ¿no? Y donde creo que ahí sí se han quedado rezagados, sobre todo, por ejemplo, en los votantes más jóvenes, ¿no? Que me parece que ocupan otro tipo de forma de estrategia comunicación, para acercarse a ellos. con ellos para que pueda atraerles el ejercer el voto por una instancia e inclusive lograr a participar en ese tipo de instituciones. Se nos termina el tiempo, si quieren ir cerrando. Sí, lo que menciona Natanael es importante. Este descontento se da por el desfase entre lo que prometen y lo que hacen. Yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar, ¿no? A ser más críticos desde la campaña. Si me promete algo que no tiene sentido, que es incumplible, pues no lo va a dar voto a ese individuo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendría, en la medida que como sociedad seamos más política, hay una mayor cultura política, entenderemos desde la campaña aquellas promesas que son falsas, ¿no? Que son mentira, que no se pueden cumplir. Y una vez que estén en el poder, no va a haber tanto descontento, ¿no? Se nos terminó el tiempo, hasta aquí fue Enfoque Cimarrón por hoy. Creo que vamos a necesitar una extensión de tiempo, por lo menos hay temas como este que lo ameritan. Muchas gracias, compañeros, gracias a Concepción y todo el equipo de producción, y gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos allí detrás de las pantallas. Nos vemos la semana próxima, que la pasen muy bien y muchas gracias.